Bienvenidos a la Séptima Obsesión. En este programa sobre cine, televisión y producciones audiovisuales, aquí por Radio Estudio 1, la radio de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Quien les habla, Pablo Argañarás, con mis compañeros de programa, Walter Carvajal Weck y Juan Cruz Figueroa Zanotti. Y le mandamos un saludo a Lara, que no puede estar en este episodio porque está enfermucha. Sí, está ahí baleada, por así decirlo, así que nos mandamos un fuerte abrazo y un saludo a Lara y esperamos que se recupere pronto para que vuelva, che. Bueno, ¿cómo están, muchachos? Estamos en este nuevo episodio de la Séptima Obsesión. Saludamos a toda la gente, todos los que nos acompañan, nos apoyan desde el primer momento, desde el primer episodio, desde aquel primer programa de la primera temporada de la Séptima Obsesión, y los que se siguen sumando, toda la gente. Le mandamos un fuerte y cálido saludo, no cálido como la temperatura, pero bueno, estamos en una nueva oportunidad. En este caso vamos a hablar sobre una temática, un género, un subgénero, mejor dicho, del cine, que es el cine de supervivencia. Así es, vamos a hablar justamente de, como bien decías, del cine de supervivencia y sobre todo, para hacer un poco de énfasis y para que la gente entienda a qué nos referimos con este género, vamos a hablar sobre todo también de dos películas en específico, que una ha sido hace poco estrenada en Netflix, que es otra versión más de la historia que ya sucedió hace bastante tiempo, que es la tragedia de los Andes. Vamos a hablar de la película que es La Sociedad de la Nieve, y por otro lado vamos a hablar sobre todo de otra película también que sucedió en tragedia, que es en este caso de Viven. No, Lo Imposible. Lo Imposible. Lo Imposible. Lo Imposible. Y por último, como tienen ahí un poco de relación estas dos películas, también vamos a hablar de Juan Antonio Bayona, que es el creador justamente de estas dos películas. Bueno, Juan Antonio Bayona es español y tiene varias películas en su haber. Entre eso El Orfanato, una de sus mejores producciones, una de mis favoritas, y tiene también a cargo Jurassic World, aunque usted no lo crea. Fue convocado por Steven Spielberg para realizar esa película, y bueno, es uno de los cineastas más prolíficos, y estuvo a punto de realizar también Crepúsculo. Fue convocado para realizar esa y para hacer una de la saga, mejor dicho, de películas de los Juegos del Hambre. Así que tiene todo ese catálogo de películas en su currículum. Claro. Para que la gente más o menos entienda, el cine de supervivencia es un género cinematográfico en el que uno o más personajes se esfuerzan por sobrevivir. Decimos que es un subgénero cinematográfico porque depende mucho, sobre todo, de lo que es el cine de aventura, como bien hablábamos nosotros, Weck, y en este caso, a menudo se superpone con otros géneros, como bien hemos dicho, junto con el cine bélico, el de capa y espada y otras películas de safaris. Las películas de supervivencia son más oscuras y la mayoría de estas otras películas de aventura generalmente se centran en la historia de un solo personaje y generalmente es el protagonista en el que se basa la película. También lo comparan mucho con las películas de romance, con lo romántico, pero no por el hecho de la historia de un vínculo o del sentimiento, sino también de luchar contra un obstáculo, contra lo imposible o contra una amenaza externa, y poder justamente sobrellevar esa situación o sobrevivir y salir airoso de esa situación. Por eso generalmente siempre se centra en un personaje o en un grupo de personas a cargo de una persona que hace, vamos a decir, de capitán o de líder en esa lucha, ¿no? Sí, el que hace mucho énfasis en esa comparación es Thomas Schaubach, en uno de sus libros, que no me estoy recordando bien el nombre, que ahora lo voy a confirmar bien, que compara mucho la película de supervivencia con la de romance, diciendo que ambos enfatizan en el triunfo heroico sobre los obstáculos que amenazan el orden social
y la reafirmación de los valores sociales predominantes en un juego limpio y del respeto del mérito y la cooperación. Bueno, de eso justamente hablaba. ¿Por qué? Porque cuando se plantea esta amenaza, ya sea una amenaza en vivo y en directo, una amenaza de algo físico, también puede ser una amenaza externa. Tenemos dentro de este cine de supervivencia infinidad de películas, de títulos, producciones, incluso series de amenazas externas, como lo más común de ver son las amenazas extraterrestres o alienígenas. Entonces esa amenaza viene a, vamos a decir, desestabilizar un sistema ya establecido y pone a prueba los valores que tienen, en este caso, los supervivientes o los sobrevivientes. Y también puede ser no solamente seres alienígenas o extraterrestres, sino también la misma naturaleza. Y por eso se me ocurre el ejemplo también de El día después de mañana, también en otro cine de supervivencia, donde un grupo de personas trata de sobrellevar los días contra este fenómeno climatológico, para los que la vieron, y en este caso se centra en la aventura o en la odisea que tiene que llevar adelante el personaje principal para poder salvar a los otros. A mí se me vienen un montón de películas en mi mente en este momento. Me acuerdo del Hoyo, también me acuerdo de Duro de Matar, de todas las Duro de Matar. Me acuerdo del Conde de Montecristo, y así me puedo seguir tirando de cosas que me vienen a la mente. Lo que sí quiero rescatar es que desde hace un tiempo y largo para aquí, este subgénero también ha servido en las cadenas de documentales a nivel internacional. Por ejemplo, Discovery tiene Supervivencia al Desnudo, tiene el de un hombrecito que es pescador, no me acuerdo el nombre, y saca Monstruos de Mar, se llama, Monstruos de Mar, que anda por los ríos buscando y rescatando a peces. Después hay otro personaje que es Bear Grylls, que también hablaba o versaba la trama en esta cuestión de la supervivencia. Bueno, en Discovery Channel hay como muchas producciones para televisión de este subgénero. Para que entremos en ambiente, vamos a escuchar un poco de lo que es el tráiler de La Sociedad de la Nieve, ¿les parece? Vamos a ver. Pregunto para quién serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias. Volveremos a vivir en su imaginación. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? ¿Quiénes fuimos a la montaña? Tremenda la película esta, lo que plantea, y muy bueno el tráiler. O sea, la verdad, yo la he visto esta película, y la factura técnica que tiene de sonido, de imagen, la actuación, la puesta en escena, es muy, muy, muy buena propuesta. Te entretiene, te emociona. Lo que sí me ha pasado es, ya sé la historia, ya la conocía la historia, entonces eso le quita un montón. Obviamente, sí. Pasa que a esta película o a esta historia ya nos las han contado más de una vez, sobre todo en películas como por ejemplo Viven, que ha sido también una producción que no es tampoco uruguaya, si mal no me equivoco. Viven es mexicana, y volvemos a tocar el tema con una nacionalidad que no tiene nada que ver, que en este caso es española. Bueno, curiosamente todo lo que le sucede a los protagonistas, vamos a decir, de esta historia, nunca ha sido contada enteramente por un director que sea vamos a decir cercano a ellos, porque siempre ha sido un vecino. Sí.
en este caso mexicano, muy vecino lejano. Claro. Pero tenemos después otras películas. En total son 3, ¿verdad? Sí, son 3. Eso de ya la misma historia. Lo vamos a tocar un exactamente poco más en el próximo bloque. Sí, recalcar, por ejemplo, que en las últimas décadas el cine de supervivencia ha estado muy presente, sobre todo a través de diferentes películas, como ha sido, por ejemplo, El Renacido, que le ha dado el Oscar a Leonardo DiCaprio hace poco, dirigida por Iñárritu, la saga entera de La Purga, Life of Pi, o La Vida de Pi, o La Aventura de Pi, en sus diferentes traducciones, Los 33, entre muchas otras, y de las cuales la mayoría se tratan de historias verídicas de supervivencia, salvo, bueno, el caso que conocemos de la saga de La Purga, que es todo ficción, ¿no? Bueno, decías vos en esos ejemplos, uno de las películas Life of Pi, o La Vida de Pi, es una tremenda película. Es muy buena película. Esa primera parte me hace acordar mucho al Náufrago, en cuanto te empieza a mostrar primero al inicio cómo es la vida de este personaje fuera de esa supervivencia, y después te corta en seco y viene todo lo que va a pasar, cómo va a sobrevivir, y te muestra esa tremenda secuencia de días y días sobreviviendo en un bote con un tigre. Totalmente. Solo. ¿Cómo hace para sobrevivir en medio del océano? Tienes agua y agua alrededor, y solamente tu bote, que es lo único que te resguarda, lo tienes que compartir con un tigre. Y un tigre de Bengala encima, ¿no? Un tigre de Bengala. Bueno, y le da de comer, después se vuelven amigos, y bueno, después no voy a spoiler, ya pasó hace años. Pero sí, pero es una película que juega incluso mucho con un recurso que es el flashback, porque es una historia que te lo van contando y va y viene. Y es muy buena película, también se la recomendamos como cine de supervivencia, sobre todo porque también toca un poco un tema muy especial, que es como la fe y la esperanza, las religiones, todas estas cosas que son bastante controversiales también, ¿no? Bueno, en esa relación con el tigre es muy particular, porque primero, obviamente, esa amenaza latente, la violencia, el tigre que lo ve como el almuerzo, y él después que se empiezan a entablar una relación de supervivencia, que le da de comer y que cree que son amigos, que le toma cariño. Después, al final, cuando llegan a la playa, el tigre se va. Y él reflexiona sobre eso y dice, che, ¿por qué no soy como el tigre? Hay que soltar, las personas no somos como el tigre. He visto el tigre ha desembarcado en la playa y pasó de página. Lo ignoró totalmente. Sí, y reflexionando ahí un poco, diciendo todo lo compartido con ese tigre, como... Bueno, eso te plantea justamente el cine de supervivencia. El resignificar algunos valores, algunos pensamientos después de la lucha. Después de haber sobrevivido, vos dices, che, estoy vivo, y te replanteas un montón de cosas. Incluso me acuerdo, no recuerdo bien el nombre, pero hay una película que sale muy del contexto del que suele hacer esas películas Owen Wilson, que es una película en donde él también tiene que escapar en una isla en Tailandia o algo así. No sé si no recuerdo bien el nombre, lo voy a buscar para el próximo bloque, pero también el reflexionar, porque él tiene que salvar a su familia, es un grupo que tiene que sobrevivir, en este caso, a una guerra casi civil que hay en Tailandia, que te hace también pensar mucho en eso, ¿no? Bueno, otro de los directores y cineastas que tienen muchas producciones de este estilo de supervivencia, no sé si lo conocen, es nada más y nada menos que Roland Emmerich, o no sé cómo se dice o no se pronuncia. Emmerich, que es el director de una de las más conocidas en su haber, que es Día de la Independencia. Bueno, Día de la Independencia también te plantea justamente eso, y es Día de la Independencia 1 y Día de la Independencia 2, porque también es director de la 2, el fiasco total de la secuela de los fines de los 90, creo que es. Bueno, Emmerich también es muy conocido sobre ese tipo de películas, y tiene otra que no fue muy conocida, pero está
ahora en plataformas, en Amazon Prime, que es 10.000 años antes de Cristo. 10.000 años antes de Cristo también plantea una especie de Pi, Life of Pi, donde en este caso el héroe no tiene que sobrevivir en un océano, en un bote, sino en este caso en un desierto contra una sociedad que no lo conoce, que es una tribu, y él tiene como su compañero, en este caso no sería el tigre, sino sería un lobo gigante. Bueno, Roland Emmerich también es el director de esa película. Claro. O casualidad. La película que decía de Owen Wilson se llama Sin Escape. Y Sin con Escape. esto vamos a cerrar el bloque, y para ponernos más en clima, Sí. escuchemos la banda sonora de otra película de supervivencia, una de mis favoritas, se llama Soy Leyenda. Estás escuchando La Séptima Obsesión. Estás escuchando La Séptima Obsesión por Radio Estudio 1, 104.9. Continuamos en La Séptima Obsesión en este episodio dedicado al cine de supervivencia, y recordamos que este programa se emite los sábados a las 21 horas por FM Santa María, sede UCSE Jujuy, y los martes a las 15 horas por FM Estudio 1, dos radios, una misma frecuencia. Como habíamos prometido, en este bloque vamos a hablar sobre la película estrenada hace poco, La Sociedad de la Nieve, que es una película española que se ha producido y se ha estrenado en el año 2023,
dirigida por Bayona, como bien ya hemos dicho, basada en el libro de Pablo Vierci, que basa justamente la vida y el documental sobre, en este caso, la tragedia del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en la cordillera de los Andes en el año 1972. Está protagonizada en su mayoría con actores que son tanto españoles como también uruguayos. Enzo Bodrick es uno de los primeros en el papel de Numa. Y bueno, se estrenó en salas de cine en el 13 de diciembre del 2023. Y sucedió este evento en 1972. Exactamente. Eso. Se te mezclaron los números. Mezclaron los números. En 1972 ocurre la tragedia en los Andes. Y esta película se estrenó el 13 de diciembre del 2023. Y el 4 de enero del 2024 se estrenó en Netflix, dijo un amigo. Bueno, esta película no solamente plantea esta cuestión de supervivencia, como bien estamos planteando, donde varios jugadores de rugby tienen que sobrellevar esta tragedia después de haber caído del avión en uno de las alpinas o una de las montañas de la cordillera de los Andes, aquí a la vueltita nomás de nosotros, de Argentina. Bueno, como decía Juan, está protagonizada en su elenco por actores uruguayos, españoles y tiene argentinos. Uno de ellos, no me acuerdo el nombre, no lo investigué muy bien, pero es uno de los que interpreta en su, vamos a decir, reciente carrera, porque es muy joven, hizo un papel del amigo de Carlitos Tevez en la ficción Apache. No sé si la vieron. Apache es una miniserie que está en Netflix. Este actor interpreta al amigo de Carlitos Tevez en su infancia. Aclaramos que este programa no es patrocinado por Netflix. Ya vamos a hablar de otra serie que están en otras plataformas. Exactamente. También. Bueno, pero esta película es de las 3 realizaciones que están adaptadas sobre esta historia, la mejor. Sí. Para mi opinión, es la mejor de las 3. Y es una adaptación de adaptación, porque es una película que está adaptada de una obra literaria, que es un libro, que ese libro está basado en un documental. Y ese documental es un documental que está basado en un hecho real, o sea, en una tragedia. Sí, yo las vi a las 3. Sí. Yo las vi a Superviviente de los Andes, la vi a Viven de Frank Marshall y a esta Sociedad de la Nieve. Y si nos remitimos a la historia, ¿cómo te la cuentan? Las 3 te cuentan lo mismo. Para mí radica en cómo te cuentan el morbo del canibalismo que sucede adentro de la historia. Sí. La primera película del año 76 es cuasi gore, o sea, es bien explícita. Para mí, era lo que iba a llamar la atención por aquel entonces. La de Frank Marshall lo toca el tema con bastante, lo resalta bastante ese hecho, cosa que en esta última está bajado a, creo que es nada morbosa, porque no la película pasa por otros lugares y no por el morbo del canibalismo. Eso sí me parece un acierto de este director en no recargar las tintas en ese hecho, cosa que la primera película, el chiste de la primera película es ese. Sí. Bueno, hay muchos artículos que estaba leyendo para justamente analizar esta película Supervivientes de los Andes de 1976. Incluso la diferencia radica en esta primera película, es que es la primera adaptación y es la primera cinta en la que se basa la historia. O sea, la proximidad de años es muy poca en comparación a las otras. En las otras dos, la del 93 y la del 2023/2024.
hay muchos años de diferencia, pero sí, obviamente como dice Pablo, la morbosidad y lo explícito que expresa esta película, la primera, Supervivientes de los Andes, es tremenda. Incluso muchos artículos la critican por eso y dicen que tiene un merecido olvido, está merecidamente olvidada por esa justa razón. Y muchos de las familias, ¿por qué? Porque lo particular o el detalle, uno de los tantos detalles de esta película es que hay muchos nombres que están directamente reemplazados, o sea, no hay nombres utilizados como verídicos, o nombres verídicos, sino que todos están cambiados en su mayoría, y eso no solamente ha ofendido a las familias, sino también les ha causado mucho dolor. Pero bien, como así también ellos y pretenden hablar un poco y decir sobre todo que es una película para el olvido por lo que es la crudeza con la que tratan este tema del canibalismo, yo creo que también es bueno recalcar que los efectos y las formas en las que se ha utilizado para relatar esta historia es bueno. Y para eso también he traído hoy un fragmento de una entrevista justamente del director, en donde cuenta aquí bien cómo han hecho en este caso para retratar sobre todo este ambiente tan trágico que han tenido ellos en los Andes. Esta historia, que es una epopeya real, que es una historia de supervivencia tremenda, quiero que me cuentes por qué pusiste tu mirada en el caso tremendo de la tragedia de los Andes y específicamente en la mirada de Pablo Bierzi con La Sociedad de la Nieve. A mí me impactó mucho el libro de Pablo Bierzi. Yo pensaba que conocía la historia porque es una historia muy conocida, pero sin embargo el alcance que tiene la novela de Bierzi va mucho más allá de los hechos y entra en una esfera espiritual, filosófica. Es gigantesca la historia contada por Bierzi y ese era el reto, llevar esa esfera más introspectiva al relato en la gran pantalla. Trasladar eso a un escenario, a un set, armar en el medio de esa montaña, ¿cómo fue? Porque es también un desafío enorme. Complicadísimo, cada día de rodaje era una montaña nueva que subir, teníamos que rodar en circunstancias parecidas, rodábamos a 2.000 metros de altura, 2.500 metros de altura en una estación de esquí en el sur de España, en Sierra Nevada, y después fuimos 3 veces a los Andes a rodar también, estuvimos también en el lado chileno, después en Uruguay, las escenas en Uruguay. Fue una película agotadora, pero también era el tipo de trabajo que requería el estar tan cerca de la realidad. Nosotros queríamos hacer el retrato más realista y más fiel posible. En ese retrato realista aparecen la herramienta del ser humano, ¿no? Los actores que están allí componiendo tu elenco con una tonada bien real. Es el caso de los uruguayos que sobrevivieron algunos a la tragedia de los Andes. ¿Cómo fue la elección del elenco? Bueno, para mí el elenco me ha dado la vida. O sea, yo lo he disfrutado tanto con todos ellos. Estuvimos 6 meses haciendo pruebas con actores y luego cuando ya tuvimos el grupo ensayamos durante 2 meses, 7 semanas y después 140 días de rodaje, que es el rodaje más largo que hemos tenido nunca y en condiciones físicas muy difíciles, con los actores perdiendo peso durante todo el rodaje, pasando frío. Fue una aventura que fuimos juntos de la mano y la verdad es que el resultado está en pantalla, ¿no? Puede ver uno en pantalla cómo se reflejan los cuerpos, todo lo que han dado los chicos. Bien, como bien ahí escuchábamos, era la entrevista en este caso del director de lo que vendría a ser La Sociedad de las Nieves, Juan Antonio Bayona. Así es. Y muy joven, ¿no? Muy joven para toda la carrera que ha hecho hasta ahora, todas las películas que ha realizado, muy joven este director, realizador audiovisual, productor también en algunos casos, y bueno, ahí brindaba algunos detalles de cómo fue la cuestión de realizar y de hacer esta película, que ahí lo define bien al principio él, ¿no? El tema ese de que Bierzi, él supo resaltar eso, quizá Cardona, el mexicano que hizo la primera, no fue por ese lado, pero resalta ahí justamente esa perspectiva que plantea el escritor Bierzi, del escritor de la obra literaria de esta historia, que es justamente la cuestión de replantearse lo humano, ¿no? Cuáles son las relaciones humanas, y él supo
rescatar y percibir e identificar y obviamente plasmar cómo fueron o cómo se dieron las relaciones humanas, los vínculos de los seres humanos ante esta situación de tragedia y de en algunos casos tener que despedir a muchos amigos, muchos seres queridos que fueron muriendo en esa nieve y en ese pozo, en ese foso, donde algunos pudieron sobrevivir y hasta el día de hoy dieron sus testimonios que le brindó material a Bayona, ¿no? para poder hacerlo. Sí. Y bueno, para ir y tratar también este tema, también podemos comentar sobre todo de la película Viven, que no hemos hablado mucho, que es de 1993, dirigida por Frank Marshall, que recrea también la historia del accidente aéreo de los Andes, pero en este caso del autor Pierce Paul Reed, y la cinta se destaca por la interpretación del elenco, en este caso con Ethan Hawke, y en el papel de Nando Parrado, un valiente joven que se convierte en el líder de los supervivientes, y el director logra acercar al espectador al sufrimiento, a la esperanza y a la fe de los supervivientes, en este caso, con la recreación de un accidente casi realista. Sin embargo, la película se lleva a cabo en inglés, y cuando la realidad de las personas del accidente son uruguayos, como bien venimos hablando. Este avión que se muestra en Viven cuenta con grandes diferencias importantes de la estructura, no era el mismo avión, el avión era un poco más chico, y bueno, ya algo, hay un dato, es que esta se puede encontrar en Amazon Prime. Exactamente, bueno, algo diferente. Salimos de la publicidad Netflix. Y esa ha sido la versión hollywoodense de este hecho. Porque tenemos la primera, que ha sido mexicana, la actual, que es una coproducción de muchos países encabezado por España, pero esta, la de Frank Marshall del año 93 con Ethan Hawke, es la versión hollywoodense del acontecimiento. Y bueno, en el elenco también está John Malkovich. Así es. En el elenco de Viven. Es una de las figuras, vamos a decir, de estrellitas ahí en el elenco. Bueno, vamos al corte. Así es. Para este caso vamos a escuchar la banda sonora de lo que es la película La Sociedad de las Nieves. Estás escuchando La Séptima Obsesión. Pausa y enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta. La Séptima Obsesión por Radio Estudio 1. Continuamos en este episodio de La Séptima Obsesión con la temática del cine de supervivencia, y vamos a hablar en este bloque de una película que se llama Lo Imposible. Pero antes de hablar de esa película, quería rescatar otra cinta que se llama Náufrago, protagonizada con Tom Hanks, que seguramente todos la vieron ya,
en donde me parece que está muy bien retratada la supervivencia y las implicancias de la supervivencia. Me parece una película que se arriesga porque coloca un personaje que es un objeto, como es la pelota Wilson de vóley, que la toma y le hace una cara, le hace unos dibujos, y es el interlocutor que va a tener Tom Hanks durante toda su estadía en una isla remota perdida en el centro del océano. Y en esa película también, como charlábamos con Walter, te muestra la necesidad humana de la comunicación, del comunicarte con un otro, que es una necesidad básica que tiene el ser humano, y que esa película lo narra y lo relata de una manera brillante. Y también destacar que en esa película te muestra el antes, o sea, que también hablábamos, esto es un momento en el bloque anterior, te muestra cómo venía siendo la vida del personaje, que se dedicaba, toda la odisea en la isla y su vuelta a la civilización, el tenerte que acostumbrar de nuevo a lo que había sido tu vida. Sí, yo creo que también es importante eso de la comunicación, porque hasta incluso yo también, a mí me pasa, tengo esos rasgos de náufrago de hablar con las cosas. ¿Quién no habló con algo? O incluso con sus mascotas. Hablo con las mascotas o con los bebés. O sea, se les dice las cosas, se les habla, y uno si ve desde afuera la escena dice, che, pero ¿qué te va a contestar? Que espera que te diga, no sé, hola, o que te conteste. Yo a veces tengo charlas filosóficas con mi termo de mate. Y bueno, muchos suelen tener charlas en otras situaciones, que también es válido. Bueno, decíamos que la comunicación es muy importante en eso. Así es. Y esa película plantea, en este caso, el náufrago, esas cuestiones, más allá de otros tipos de mensajes que uno puede interpretar o recalcar o sacar. Yo la vi un montón de veces a la película, pero en televisión. No me acuerdo haberla visto en salas, creo que no, pero la vi en televisión tradicional, ¿no? La televisión tradicional, cuando te decían o te anunciaban 2 días antes, por Cine Canal, este viernes, tal hora. Sí, yo también la tuve que ver por televisión, no llegué a verla por mi joven edad en salas de cine. Y hablando un poco de lo que es la comunicación y todo, hay una película que es la que vamos a hablar ahora también, que se llama Lo Imposible, de Bayona, una película que ha sido estrenada en el 2012, que tienen en este caso como protagonistas a Naomi Watts, a Ewan McGregor y a un joven Tom Holland. En este caso, que es irreconocible. Bueno, yo después me he dado cuenta que era él. Me ha pasado lo mismo. Justamente, yo la he visto cuando era muy chico, tenía justamente 12, 13 años, la he visto la película y no recordaba verlo a Tom Holland ahí, entonces ahora indagando, viendo y buscando, me entero de que era Tom Holland. Esta película está basada en la historia de la trágica experiencia, de la doctora Belón y su familia en el tsunami del Océano Índico del año 2004. O sea, 8 años antes de haberse realizado la película, de haberse estrenado esta película, ocurrió esa tragedia del tsunami, donde estuvo involucrada o como protagonista esta mujer junto con toda su familia. Exactamente. Y esta película le valió varias nominaciones y algunas premiaciones a Bayona, entre esos premios, los premios Goya, ¿no? 14 premios Goya. Así es, 14 premios Goya, bastantes. Y entre esos, el de mejor director de cine para Bayona. Para que entren en contexto y les explicamos más o menos de qué trata esta tragedia. El 26 de diciembre del año 2004, un terremoto con epicentro en la costa de Banda Aceh. Su posterior tsunami sacudieron al sudeste asiático. Muchas familias pasaban vacaciones de Navidad en los complejos hoteleros de la zona, y una de esas familias justamente es la de María y la de Henry, con sus 3 hijos, que ahí está Lucas, Tom Holland haciendo el papel de Lucas. Están dentro de una de las piletas del hotel, y cuando se ven sorprendidos por una ola gigante que arrasa con todo el complejo turístico y gran parte de esta sociedad ahí asiática. Y bien decíamos que te llega al punto de desesperar un poco la película, o a mí me llega a poner un poco ansioso,
porque no tienen medios de comunicación, no tienen teléfonos, no tienen, bueno, ahora celular. Ahora tenemos no tiene celulares. Celular, no tiene computador, no tiene notebook, no tiene nada, ningún dispositivo tecnológico. Y justamente hay algo que incluso se utiliza mucho, que también es lo que se conoce como la banda, la VHF, pero incluso hasta eso estaba inútil. Sí. No había forma de comunicarse y no había forma de decir, che, estoy aquí, estoy bien. Bueno, ¿esta película en dónde está disponible? ¿Está en alguna plataforma o no? Por el momento no, únicamente está disponible si se la puede en contratar. medios alternativos. Claro, y obviamente pagándola o comprándola por YouTube. Para que más o menos escuchen de qué trata la película, vamos a escuchar el tráiler oficial de la película Lo Imposible. ¡Levanta! ¡Suelta! ¡Es Navidad! ¡Es Navidad! A ver, vamos a ver. ¿Qué es eso? ¡Un telescopio! ¡Pelota! ¡Dale, Tomás! ¡Vamos! Estoy asustado. Yo también lo estoy. ¿Sabes cuándo he pasado más miedo? Cuando he salido del agua y estaba totalmente solo. ¿Y si mamá y Lucas están ahora mismo igual de solos? Imagínate lo asustados que estarán. Y en Tailandia a Tom Holland lo pica una araña y años después se convierte en Spider-Man. No se llamaba Lucas, se llamaba Peter Parker. Aquí nos tiran por la cucaracha, Edgardo, que es una película que la están transmitiendo mucho últimamente por Cine Canal. Sí. Y ¿existe Cine Canal? Todavía existe el canal Cine Canal. Y acabo de confirmar también que está en Netflix y en Amazon. Nunca le he visto en el catálogo. Se pelean, se la tironean. Yo veo el ciclo de cine de terror los viernes por Space. Oh. ¿Qué les pasa? Yo sigo viendo tele, loco. ¿Space? Un canal de televisión. ¿Qué es eso? De películas. ¿Qué es eso? ¿Cómo se escribe? ¿Sigue existiendo TNT? Sí. Tiro ahí un dato. Dentro de 5 años van a dejar de existir todos esos canales. Como tales, digamos. Ya no se va a llamar Space, no se va a llamar Cine Canal. Todo eso se va a mutar y se va a ser absorbido por diferentes cadenas. Que ya lo ha hecho Max con HBO, con Movie City, con todo eso. Movie City ya dejó de existir directamente, ¿no? Sí, bueno, esperamos que no sea Netflix el que compre todas. Bueno, una película, como bien hemos dicho, que trata en Tailandia. Y como un dato curioso, es una de las películas que lo larga a Tom Holland hacia el cine. Anteriormente, Tom Holland había hecho muchas películas, muchas obras de teatro, y después esto mismo lo larga para que lo empiecen a contratar para varias películas más. Bueno, y ese después lo lleva a interpretar el personaje que lo catapulta en su carrera, vamos a decir, y le da millones y millones de dólares a su cuenta bancaria porque le vino muy bien interpretar a Peter Parker en 3 películas. En realidad son 4. En 4 películas. 3 de él en solitario, vamos a decir, una forma de decir, y la otra participando de ese Endgame. En la saga de y en Civil War, no te olvides. En Civil War, sí. También.
La verdad que, bueno, es una película que, como yo le he dicho, recuerdo haberla visto cuando era muy chico. Es una película bastante llamativa, bastante bien hecha, sobre todo. Es una película que me hace acordar incluso un poco a la película, no sé si la llegaron a ver, a Las Fallas de San Andrés, Sí, con Dwayne Johnson y con Alexandra Daddario. sí. Que, bueno, Donde nunca entendí por qué la historia de amor, o sea, que tiene que ver la historia de amor con la falla de San Andrés, no sé, pero vende. vende. O sea, es necesaria una historia de amor en medio de lo caótico, eso sí. Bueno, es que yo creo que encontrar el amor en el caos es una forma de vender mejor. Yo he visto la película de La Falla de San Andrés de los años 70, de la ola de cine catástrofe, de la primera ola de cine catástrofe. Bueno, yo la vi a esa Falla de San Andrés, con efectos especiales mucho de menos calidad de esta película que están mencionando ustedes. Y como dato de color, también vi Náufrago, pero en la sala de cine. Yo estaba viviendo en Córdoba, me acuerdo que mi madre, le mando un saludo a mi mamá, estaba visitándome y fuimos al cine a ver Náufrago. Y salimos anonadados de ver la película, de esa película. Sí, bueno, como bien mencionábamos, mucho de este cine, de lo que es el cine de supervivencia, también a veces se basa mucho en un cine de catástrofe, ¿no? Es bueno recalcar eso también, sobre todo para lo que es el cine de supervivencia. Para el cierre de bloque vamos a escuchar, en este caso, la banda sonora de la película Lo Imposible. Estás escuchando La Séptima Obsesión.
Estás escuchando La Séptima Obsesión por Radio Estudio 1, 104.9. Continuamos en La Séptima Obsesión en este cuarto bloque y recordamos que este programa se emite los sábados a las 21 horas por FM Santa María CDUX Jujuy y los martes a las 15 horas por FM Estudio 1, dos radios, una misma frecuencia. Bueno, seguimos en este último bloque del cuarto episodio de esta segunda temporada de La Séptima Obsesión y seguimos hablando, analizando lo que es historias de supervivencia o el subgénero de cine de supervivencia. Y vamos a seguir, en este caso, para culminar el episodio, hablando de Juan Antonio García Bayona. Así es. El director de estas películas que bien mencionábamos anteriormente. Para aquellos sobrevivientes que todavía nos siguen escuchando, Juan Antonio García Bayona es un director de cine, como habíamos dicho, que nació en Barcelona, es español. Y bueno, empezó con películas que ha dirigido como El Orfanato, Lo Imposible, una película que me gustó muchísimo que se llama Un monstruo viene a verme, que es muy buena película. Y como bien decías vos, en el año 2018 ha sido elegido por Steven Spielberg para dirigir Jurassic World, El Reino Caído. ¿Es director de la secuela? Creo que sí. Sí. Bueno, ya vamos a en diciembre del 2023 estrenó para los Oscars La Sociedad de la Nieve, fue nominada y estuvo nominada, como habíamos dicho hace 2 programas atrás, como Mejor Película Extranjera, Mejor Maquillaje y Peluquería. Inició su carrera dirigiendo anuncios de televisión y videoclips y en el 2013 recibió el Premio Nacional de Cinematografía en el marco de los 61 años de la edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Creo que lo que mejor ha hecho este director ha sido convocar, a ver, vos que sos fanático, güey, sí. ¿A quién ha convocado Bayona para un papel en la película del Orfanato? Ah, sí. Bueno, muchos contextualizalo, sí. Explayate. Muchos ya sabrán por dónde, si es que la vieron. El Orfanato es un actor muy conocido, humorista, hizo un personaje inolvidable de una serie mundialmente conocida, traducida a más de 200 idiomas, y tiene un apodo, este personaje que él interpretó, Eduardo Edgar Vivar, nada más y nada menos que el señor Barriga. Así es. Edgar Vivar, o el ñoño. Exactamente, o ñoño, que hacía de su hijo. Bueno, Edgar Vivar fue convocado por Bayona para protagonizar y actuar, en este caso, en El Orfanato. Tiene mucho elenco mexicano, ¿no? O sea, casi el 90%, si no es todo, el elenco son mexicanos los del Orfanato. Sí, y yo pensé que iba a utilizar, por mucho tiempo, pensé que iba a dirigir más actores españoles que mexicanos, o sea, tendría que tener esa tendencia, pero la verdad que es muy bueno eso. Como un dato de color, antes de dirigir Jurassic World, también había tenido 2 oportunidades de dirigir 2 proyectos grandes en Estados Unidos, que uno ha sido Crepúsculo y una de las entregas de Los Juegos del Hambre, pero decide no aceptar en este caso. No me imagino que por dónde hubiese ido, si hacía Crepúsculo o Los Juegos del Hambre, pero está acostumbrado el director a hacerte una Sociedad de la Nieve, a hacerte Jurassic World, o sea, mete ahí un poco de fantasía en el argumento, en Jurassic World en este caso, o sea, es un director de toda la cancha, sí. Porque te plantea en Sociedad de la Nieve o Lo Imposible efectos especiales, drama, suspenso, pero también te va a Jurassic World, que es ciencia ficción. Sí. Entonces puede nadar en aguas también diferentes, no solamente en un solo género. Otro dato de color, que además de dirigir las películas, en algunas ocasiones también ha participado como actor en Queridos Fotogramas, una película del año 2018 donde se interpreta él mismo, y Spanish Move, interpretando a Alfrodo, una película ahí.
Y también otro dato de color que me gustaría más de una vez tener un hermano gemelo para hacerlo. Su hermano Carlos ha reconocido en más de una entrevista haber llegado a ocupar el lugar de él para recibir algunas felicitaciones y algunos premios por parte de él. Bueno, dentro de esa anécdota, una de las tantas es que una noche estuvieron casi toda una gala en una fiesta. Lo confundieron con el hermano, con Bayona, a su gemelo, y estuvo toda la noche recibiendo halagos y felicitaciones. Incluso aprovechó eso para estar en un rinconcito VIP, si se quiere, recibir comidita, bebida, todo. Me gustaría vivir eso, la verdad. Sí. Tener un hermano gemelo. Y bueno, y las felicitaciones por el orfanato, que fue una de sus mejores realizaciones hasta ahora. Así es. Bueno, creo que ya estamos para el cierre, si no me equivoco. Así que nada, un placer haber podido sobrevivir a esta catástrofe con ustedes. La supervivencia de este episodio es uno de los directores de ese género, muy bueno. Los recomendamos, véanlas a estas películas si no las vieron, tanto La Sociedad de la Nieve, Viven, Supervivientes de los Andes, no sé dónde está, pero mejor no la vean, no sé, no es muy recomendable. Pero si no, lean el libro, que está muy bueno también, de Biercy. Así que bueno, nos encontraremos en el próximo episodio. Antes de irnos, sí, la mejor película de supervivencia que hayan visto. Bueno, aquí la mencionamos. El náufrago, para mí el náufrago. Para mí, ¿sabes cuál? El día después de mañana. Yo me voy a quedar con dos, en este caso. No, una. Bueno, si tengo que elegir una, me quedo con Soy Leyenda, sinceramente. Pero también me gusta mucho la banda sonora que vamos a escuchar ahora, que es del maestro Hans Zimmer, de la película Interestelar. También me quedo con esa película. Hasta la próxima edición de La Séptima Obsesión. Estás escuchando La Séptima Obsesión.